¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es solo una vuelta más. Este es un día singular para el ciclo kirchnerista, porque ustedes saben que hay dos tipos de ajuste. Uno es el ajuste subterráneo y el que venimos padeciendo vía inflación. Hace muchísimo ya que venimos padeciendo la inflación que pulveriza nuestros salarios y nuestra capacidad de compra, y por eso generó esta hecatombe en el gobierno que hizo casi literalmente que se cambie al presidente. Hoy Alberto Fernández fue corrido a un costado, está Sergio Massa. ¿Y a qué vino Sergio Massa? A hacer o ejercitar o a pronunciar esta palabra tabú, prohibida. El ajuste subterráneo de la inflación y el ajuste que está, diríamos, sobre la mesa y que formalmente queda inaugurado hoy, o al menos en una de sus partes significativas, porque se empezaron a anunciar finalmente las segmentaciones de luz, de gas y de agua. Las facturas dirán la verdad cuando pasen abajo de tu puerta o las veas en pagos de tu home banking. Ahí vamos a entender el tamaño del ajuste, si es large, si es medium, si va a ser pequeño, si va a generar ahorro fiscal. Pronto lo sabremos, pero la cosa es que el gobierno está obligado ahora a acomodar y ajustar. ¿Por qué? Porque se acabó la nafta. ¿A qué nafta nos referimos? Que se acabó el modelo kirchnerista tal como lo conocíamos. Recordemos, cuando termine el año que viene, se van a cumplir 20 años desde que asumió Néstor. Esto hay que repetirlo todas las veces que sea necesario. Cuando eso ocurra, 16 de los últimos 20 años de la Argentina van a haber estado gobernados por el kirchnerismo. En un momento de omnipotencia y autosuficiencia, Cristina Kirchner dijo: a esto que inventamos y que el mundo está admirando, ¿te acordás que eso pasó? Sí, pero no pudo. ¿De verdad? Sí, eso pasó. Lo vamos a bautizar modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social. Tomen nota todos ustedes, y abajo tomaban nota, porque alguien del taller literario del gobierno había creado esta expresión ampulosa y pretenciosa. Voy de vuelta. En su momento más autocelebratorio, el cristinismo había dicho: tenemos un modelo de acumulación con matriz diversificada e inclusión social. Lo bautizamos, lo patentamos, porque tal vez el mundo nos quiera comprar el producto, y es nuestro, y es único. Años después, ¿qué nos encontramos? Mirá, acumulación. ¿Acumuló verdaderamente? Hoy, Argentina perdió su soberanía energética. Sí, vos me dirás, Vaca Muerta está repleta, la vaca está lista para hacer, pero no hay gasoducto. La verdad, estamos usando gas licuado importado a precio carísimo del exterior. Recuerden, años atrás, y no 100 años, 15 años atrás, Argentina le exportaba a Chile. ¿Lo recuerdan? En un momento hubo que dar vuelta el caño e importar de Chile y suplicarle a Bolivia y poner todos los dólares que hicieran falta del gas licuado. Es decir, la matriz de acumulación en lo energético ya no acumuló más nada. Déficit. Vamos a las reservas del central, que son el músculo de un gobierno. Recuerden siempre, gobernabilidad es tener tu central bien nutrido. No hay dólares en el central y están ahora haciendo cuentas hasta último momento a ver qué le van a ofrecer al campo, a ver si liquida. Podría ser a la minería, a los servicios de exportación, lo que sea que traiga dólares. Es decir, si te dicen que fue un modelo de acumulación, ahí tenés el resultado. Matriz diversificada. ¿Es realmente diversificada? Yo no les digo que un avión tiene componentes importados. Un salamín, nos enteramos la semana pasada, un salamín de La Picada tiene componentes importados, que podrían faltar algunos elementos de etiquetado, algunos conservantes, no hay. Corre peligro La Picada. Ojalá sea una exageración, pero ya la Cámara de Chacinados dijo que esto es así. ¿Hay una diversificación? ¿Hay un montón de actividades productivas nuevas? ¿O estamos siempre encerrados y muy dependientes de la agroindustria, algo del comercio? Argentina no se diversificó. Y lo más grave de todo, de este nombre ampuloso y pretencioso, es que es la matriz
de inclusión social. La verdad, esto es lo más doloroso. ¿Inclusión social de verdad incluyó? Veamos los números. En el pico de su embestida contra el ministro Guzmán, ¿te acordás de esto que te voy a decir? Cristina estaba tan embroncada que hasta se le soltó la lengua y dijo, en esta Argentina donde hay 50% de pobreza infantil. Fíjate vos cómo estaba la interna, que empezaba peligrosamente a ser confesional. Cristina estaba diciendo por primera vez en todo el ciclo kirchnerista lo que estaba prohibido mencionar, pobreza y que la mitad de los chicos argentinos fueran pobres. Para atacar a Guzmán y para bajarlo a Guzmán se le escapó ese dato. Mirá el modelo de inclusión. ¿Querés saber la pobreza general? ¿Cuánto será? 38, 40, 41, una vergüenza. Y finalmente pensemos en el mercado del trabajo. 40% de informalidad, 45, 47, 38, una barbaridad. Entre 3 y 4 argentinos que laburan lo hacen en negro, por un montón de trabas terribles que hacen inviable el trabajo formal. Por caro, por peligroso, por juicio, por todo lo que vos sabés de una estructura conservadora que protege muchísimo a los que están adentro, formalizados, y deja desnudos a los que están afuera. Así está trabada la Argentina. Fíjate vos, qué pretencioso el nombre de este modelo de acumulación de matriz. Me lo tengo que acordar, de matriz diversificada con inclusión social. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué es lo que no tenía este modelo? Sustentabilidad en el tiempo. Este modelo era medio como un motor V8 para los fierreros, ruidoso, vistoso, para levantar el capote y mostrarlo, pero sumamente gastador. Sumamente gastador. Y era imposible de sostener. Y todos sabían que no íbamos a poder dar vueltas demasiado tiempo sobre ese V8. Y acá estamos, sin nafta. Por eso cierro con lo que entré. Hoy formalmente, porque el informal, que es la inflación, ya está corriendo, se larga el ajuste. Primera parte, abajo de tu puerta sabrás en las facturas. Bienvenidos. Está Nelson Castro. Hola, Nelson. Bella noche, Diego. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y Osvaldo Bazá. Buenas noches. ¿Está bien? ¿Cómo dijo? Tiene una una segunda oportunidad. estoy asumiendo el tarifazo. El V8 pistoneó un poco de entrada. Lo bueno es que vos sí te la dejó pasar. ¿Compañera peronista o no? ¿O no es peronista? ¿Quién? ¿De quién habla? El compañerismo de Claro, ir sí. señalando. No, es un chiste. Están hasta engamados. Nada menos buchonero que el kirchnerismo. Hablando de eso, en un rato vamos a ver algo que observó muy bien Osvaldo, y es que volvieron los scratches. Ahora en forma de, vamos a contarte qué ricos y famosos fueron cubiertos por nosotros, nacionales y populares, con los subsidios. ¿Cuánto se le estuvo dando estos años en subsidio a toda esta gente que no lo necesitaba? En un rato te va a mostrar Osvaldo, hasta mostraron edificios emblemáticos caros de Buenos Aires para decir, miren los que viven ahí, cómo fueron protegidos por su... Miren en San Isidro, miren el Cábana, miren... Es terrible, es una forma del scratch, lo vamos a ver en un ratito. Larguemos. ¿Qué se anunció hoy, Pablo de León? Bueno, se anunció la segmentación de tarifas, que con Martín Guzmán era mala, 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 y que ahora no es un aumento, sino que es una redistribución, una reasignación y una quita de subsidios. Si querés, vamos a repasar 3 aspectos, porque estamos hablando de gas, estamos hablando de luz y estamos hablando de agua. Arrancamos por el gas, si te Sí, parece. señor. Vamos a ver cómo fue el anuncio. Nivel 1, a los de mayores ingresos pierden los subsidios y el aumento es del 167%. En el nivel 2, después lo vamos a ir repasando para que la gente... Mirá, lo vaya podemos, viendo. porque esto es como... Pasa por la garganta lento, esto hay que empujarlo con el tenedor. ¿Podés poner la de antes, la placa número 1? No. Bien, después volvemos. Después despacito. Como es doloroso, vamos a ver hasta dónde lo es. Acá está, gas. El nivel 1, los de mayores ingresos
pierden los subsidios y dicen que el aumento va a ser nada más, vamos a ver, del 167%. Estamos hablando del gas. ¿Qué es el nivel 1? Los de mayores ingresos. Bien. La gente de mayores ingresos. Esto se hablaba de un 10% de la población del AMBA. Menores ingresos mantienen el subsidio y el aumento es del 20%. Y después hay otro nivel, los ingresos medios, que mantienen el subsidio del 70% del consumo según la zona. Obviamente después la gente lo va a tener que ir viendo y analizando y viendo cómo después le llega obviamente la factura. ¿Por qué llamás a esto tarifazo? Porque no lo es. ¿Por qué decís ajuste? No lo es. ¿Por qué decís aumento? No lo es. A pleno ya funciona el Ministerio del Eufemismo. Fíjense ustedes cómo van a bautizar esto. Ahí lo tienen. Lo tenemos. Este aumento de tarifas no termina convirtiéndose en un aumento de inflación el día de mañana con los números que venimos teniendo. Gracias. Gonzalo, te corrijo, no es un aumento de tarifa, es una redistribución de subsidio. No es un aumento de tarifa, sino una redistribución de subsidio. Esto no es una pipa. Bien, previsible, más cantado que Despacito, que empezaba el taller literario a funcionar y a ponerle palabras, frases poéticas a lo doloroso. Bien, yo creo que acá lo que hay que hacer es, como en suma, hay que ser muy honesto. Como en el 2016-2017, cuando se aumentó en el gobierno de Macri las tarifas, fue un aumento. Ahora es un aumento de tarifas que le va a impactar igual a la gente. Después habrá discusión al respecto de porcentajes, pero ambos fueron aumentos de tarifas y ambos son necesarios para ordenar todo esto. El otro tema es la luz, que también vamos a ver cómo se aplica esto en los distintos niveles, tanto en los niveles de ingresos altos. Los mayores ingresos en la luz pierden los subsidios. Es así. Y volvemos a este 10% que hay que ver si es un 10 o un 20% de la población. Nivel 2, menores ingresos mantienen el subsidio. Obviamente esto es la gente que se tuvo que inscribir. Y los ingresos medios, topes de consumo de 400 kilowatts por mes y 550 kilowatts mensuales para localidades sin gas natural. Algo que siempre Osvaldo destaca de la cantidad enorme de gente que en la Argentina no tiene gas natural y que también tiene un problema respecto a los aumentos tarifarios. Muy bien. Jessica Bossi. Sí, hoy claramente lo que hizo el gobierno es empezar el ajuste que en realidad arrancó con el aumento de los jubilados que también, digamos, están perdiendo poder adquisitivo. Lo que pasa que parece que están dando porque era un bono, en definitiva, era una actualización por ley más un bono, parecía que estaban dando. Si uno lo pone en contexto, no. En este caso hubo un caucheo para la secretaria de Energía, Flavia Rollón, que está debutando. Es decir, hace una semana estaba en Salta como secretaria de Energía del gobernador Sáenz. Ahora está haciéndose cargo de esto que el kirchnerismo nunca quiso, con lo cual hubo un caucheo y en varios tramos ella hablaba de justicia social. Era como la actualización de tarifas con justicia social. Era lo que vos decías. Era una prueba de fuego un poco para el gobierno hoy. Buscó que estuviera la secretaria de Energía más Malena Galmarini, que es Massa, pero Massa no le puso la cara a él al aumento de tarifas, y todos los subsecretarios para dar también el mensaje de equipo detrás de esta decisión que después se va a discutir si es mucho o poco. Cualquiera que nos está mirando del otro lado, es mucho. Si a vos te suben, se te multiplica por 3 la boleta que te llega en un contexto de inflación, que tu salario no se recupera, no va al ritmo de la inflación, la verdad que te cae mal. Y agrega que todavía no sabemos el traslado a precio. Claro. Porque, digamos, el señor que tiene algo en una heladera y después va al camión con heladera y después va a un almacén con heladera, esa carga de energía extra también va a precio. Estoy dando un solo ejemplo. Sí. Todavía no sabemos cuánto va en lo comercial, en lo industrial a repercutir. Seguramente sí va a ocurrir. Sí, pero ¿por qué quería poner esto en contexto? Porque lo que voy a decir es antipático. Quizá es un gran esfuerzo para la gente, pero en términos de ajuste no sea tan grande. Y ese es un problema, porque hacemos un esfuerzo para algo que es poquito. Bien, en un rato poquito. vamos a meternos con eso, con especialistas sobre un gran esfuerzo en lo individual. ¿Genera un gran ahorro fiscal a materia macroeconómicamente? ¿Sí o no? En un ratito lo vamos a empezar a debatir.
Pero ahora hay algo que a mí me parece preocupante. Son variantes de esa forma espantosa que es el escrache. Osvaldo. Sí, efectivamente, en la conferencia de prensa de hoy ocurrió algo totalmente injustificable. Vamos a ver cómo presentaba Malena Massa este segmento. Tenemos el edificio Cábana, un edificio emblemático que tiene unidades funcionales 113 y la factura media es de 1.951 pesos. Pero no sé si se ve desde allá. Por otro lado, tenemos el edificio Cábana, un edificio emblemático que tiene unidades funcionales 113 y la factura media es de 1.951 pesos. Bueno, en esta dinámica, digamos, lo que queda es, mirá, están pagando siempre hay alguien que está sacándole ventaja y recursos a los que menos tienen. No tiene ningún sentido mostrar esto, porque además hay una cosa que hay que decir. Si parecen muchos los subsidios, bueno, es algo que venimos diciendo hace 2 años. Ustedes son responsables de que esos subsidios existan. Esto de meter siempre la cuestión clasista. Ojo, los ricos no te están sacando nada. Vos diste los subsidios. Malena, es para remera de quién sos, Malena, pero la verdad, ¿qué sentido tiene cuando vos tenés que justificar o que tenés que explicar cómo es un esquema de tarifas? Decir, pero ojo, ¿qué tal paga? Ojo, ¿qué tal? Digo, después mostré una casa y con todo lo que en esa casa de San Isidro se pagaba. Es casi al borde del delito ese tipo de información. Y además se agregan los medios K que están haciendo campaña diciendo ricos y famosos cuánto reciben de subsidio. Espera, como si lo hubieran pedido. ¿Podés contar de vuelta esto? Porque es otra variante. ¿Qué están haciendo? En la tarde de hoy, unos medios ultra K lo que hacían es contar la lista de ricos y famosos cuántos subsidios recibían, desde deportistas, artistas y hasta jueces. Y diciendo, tal recibió tanto dinero en subsidio, como si lo hubiera pedido. Digo, esta fue una política de este Estado, de este gobierno, que esos ricos recibieran ese subsidio. Pablo de León, bueno, agua. Exactamente, y precisamente Malena Galmarini, la responsable de AISA, también ponía la cara para hablar de esto, y más allá que decía que no es un aumento, el aumento que va a venir en agua es el siguiente, vamos a analizarlo igual que los anteriores. En el nivel alto, la quita es total del subsidio en agua desde el 1 de noviembre, esto hay un tiempo. El nivel medio, quita progresiva hasta marzo de 2023. Y por último, en el nivel bajo mantiene el subsidio del 15% hasta mayo del 2023. Bien, Nelson Castro. Bueno, claramente hay 3 cosas para marcar aquí, ¿no es cierto? Primero es interesante esto que decía Jessica. Si la Secretaria de Energía fue coachada, no se notó. ¿No? Así que, digamos, si alguien pagó por eso, realmente fue malísimo. Lo de hoy fue malísimo. ¿Pero por qué? Porque obviamente la explicación fue muy mala y ella demostró no tener idea de lo que estaba pasando en el resto del país. Dijo, yo soy de Salta, en Salta pasa eso, acá no sé cómo es la cosa, tantas otras cosas. Y fue muy flojo y por eso la necesidad de rodearla de todos los otros, porque demostró una incapacidad para explicar esto en forma clara y contundente. Tanto así que esto lo reconocía gente del gobierno. Decía, qué mala la explicación que estamos teniendo. Vos notabas la inseguridad de lo que allí pasaba. Primer punto. El segundo punto es que yo creo que esto de la segmentación por barrios, que es una de las cosas que se habló y que se mencionó, va a dar origen a más de un planteo judicial. Porque, digamos, vos vivís en Retiro y todos viven en Retiro. ¿Por qué el que vive en Retiro en la calle A va a pagar más o menos que el que vive en Retiro en la calle B? Pero va a ser por barrio. ¿Cómo bueno, una de las cosas que se habló de los barrios demás. Por eso digo, la confusión del mensaje que hoy, digamos, surge de todo esto. Y el tercer punto es esta necesidad de disfrazar esto de relato. Es lo que es el kirchnerismo, es la mentira, digamos. Lo notable de todo eso, lo mismo pasó en el 2009. En el 2009 hubo un intento de hacer esto y se bajó inmediatamente, visto el impacto que tenía en gente de clase media y de clase media baja. Digamos, porque esto claramente, digamos, impacta en la clase media, hacia la cual el kirchnerismo tiene esta actitud de marcarlos como los culpables de algo que, como bien decía Osvaldo, nadie pidió, es decir, nadie pidió.
y decir, bueno, denme esto. Esto fue parte de una política muy clara, porque además esto es producto de querer desandar lo que se había hecho en el gobierno de Macri. Así que claramente aquí hay una mentira muy fuerte, muy impactante en cuanto a un relato que lo deja el kirchnerismo, como vos bien marcabas, absolutamente expuesto a sus contradicciones, con consecuencias que hoy son enunciativas. Cuando vengan en los hechos van a generar mucha controversia dentro mismo del oficialismo. Está con nosotros Daniel Montamat, que fue secretario de Energía. Gracias, Daniel, por venir. Gracias por invitar. Danos algunas primeras impresiones sobre los anuncios de hoy. Lo primero, segmentación es un eufemismo para que no hablemos de tarifazo. Así es. Hay un tarifazo. Lo resumo. El 33% de los usuarios de electricidad, que son alrededor de 13 millones en la Argentina, van a pagar tarifa plena. El aumento es sobre el componente precio electricidad mayorista. En la tarifa final, luego del escalonamiento, eso va a dar alrededor de un 200% de aumento. El señor que paga 100. Depende mucho de la región, Sí. Pero te hablo en Edesur y Edenor, Sí. Donde el precio componente mayorista es un 50% de su tarifa. Si paga 100, va a tener que eso multiplicarlo por 3. Va a 300. Va a decís 300. vos. Bien, esto es como el segmento 1. Otros segmentos, los clase media, media-baja. Ese señor que tomamos como típico es el que consume 325 kilovatios hora mes. Y es el que tiene altos ingresos o no se anotó. El que mencionaste antes que pasa a 300. Correcto. El que tiene ingresos medios va a tener un tope de 400 kilovatios hora mes de consumo, donde va a mantener el subsidio. ¿La mayoría Si de pasa, nosotros consume menos de 400? La mayoría Sí. sí es bastante generoso. Yo te diría que una familia típica, usando la aparatología normal, consume 300 kilovatios hora. Entonces esa mes. gente no se tiene que preocupar, no va a pagar más. Bueno, yo le diría, se preocupen en verano con los aire acondicionados encendidos mucho tiempo, demasiado tiempo. Ahí sí se pasa ese consumo. Pero ¿Cómo? Y sí. por el excedente que pase ese consumo, van a tener que pagar la tarifa plena. Consumen, por ejemplo, 450, esos 50 pagan tarifa plena. ¿Se sabe cómo determinaron qué es un sector medio? Porque nadie sabe a dónde Hay está, que preguntar, excepto bueno. el que no se anotó, que sabe que no va a tener subsidio, el resto no debe Los tener muy ingresos claro. altos eran los que tenían hasta hace poco 300 en la familia. Sí. 350.000 pesos más o menos de ingreso. Eso era ingreso alto. Ingreso medio lo hacían en función de tantos salarios mínimos. Está bien. Pero las reducciones al absurdo de estas cosas, por algo que planteó el doctor Nelson Castro, ¿no? La tarifa social, que es la que deberíamos haber mejorado en esta situación, en cambio de hacer todo este barullo de segmentación y para aumentar y para que la electricidad y el gas paguen sus costos económicos, que deben pagarlo. La tarifa social, fíjate, no va a tener aumentos, ni va a tener restricciones de consumo. Me dejas reducirlo al absurdo al tema. Un traficante de droga va a estar protegido por una tarifa social y a lo mejor su cocina va a estar pagando tarifa social también, tanto en electricidad cuanto en gas. Porque estas son las cosas que suceden cuando durante... Pero ahí es si vos segmentaste por ubicación, por barrio, por... por ingreso. Por ingreso, Por claro. ingreso declarado. En un país donde hay 40% de informalidad. Esa gente trabaja en la informalidad total, entonces, bueno, anda a probarle los ingresos
Si ese se anotó en tarifa social, anda a demostrar que no. Pero déjame ahora tirarte la llave. ¿Y cómo harías vos? Vos estás sentado ahí y tenés que segmentar esto. ¿Qué haces con estos casos? En un país normal tendríamos que tener una sola categoría residencial tarifaria. Es lo que teníamos hasta el 2003, hasta el 2003. La tarifa social, para proteger a aquellos que por indicadores socioeconómicos no podían afrontar aumento, se instrumentó con el macrismo, no con el kirchnerismo. Tengámoslo en claro a eso también. No inventaron la tarifa social. Todos tenemos que pagar los costos del gas y la electricidad, menos aquellos protegidos por una tarifa social. Los protegidos por una tarifa social tienen que demostrar con indicadores socioeconómicos que necesitan ser protegidos. Bueno, ahí tenemos que concentrarnos. Vamos a tratar de entender todo esto en el talle, digamos, ¿cuán fuerte es este ajuste para las tarifas de gas, de agua y de electricidad? ¿Es muy grande y doloroso, mediano? Ponele un talle a esto. Un talle medio, porque en electricidad te dije que esto alcanzaba tarifa plena al 30%, más aquellos que sin pagar la tarifa plena o estando subsidiados pasan cierto nivel de consumo. En gas se han inscrito unos 5 millones y pico para tener la tarifa subsidiada, pero son unos 9 millones, hago números generales. Con lo cual, después han apartado dentro de los que se han anotado unos 260.000, estamos hablando de un 41% de los consumidores residenciales de gas natural van a recibir en la tarifa final un aumento promedio de entre el 88 y el 100%. El 167 que mencionaste, Pablo, es en el valor mayorista del gas. Pero en la tarifa final, como acordémonos que toda tarifa tiene componente electricidad o gas, transporte y distribución. Ahora, para llegar a Montamat, usted fue secretario de Energía. Vamos a suponer que usted mira el cuadro general de todo este ajuste tarifario que se va a hacer. ¿De cuánto es el volumen? Porque digo, es importante ¿es solamente discursivo, es mostrar que se está haciendo algo o hay un nivel de ahorro importante que para la arca del Estado significa algo? Muy bien. Este año no va a ser tan significativo el ahorro porque se está difiriendo todo esto, septiembre, diciembre, ¿no es cierto? El año que viene puede ser que tenga algún impacto, pero yo creo que van a tener que seguir avanzando. Pero porque ahora no se están actualizando por inflación. No, claro. O sea, las tarifas hoy están planchadas. Claro. Porque la cuando inflación llegue el va a momento seguir, de ejecutar Pablo. esto, digamos, Claro. Claro. Nelson, ¿qué pensás vos de esto? Porque es como toda una gran discusión. ¿Viste cómo esas cosas argentinas? Sí. Gran discusión nacional y cuando llega la implementación, dice, ¿cuánto ahorró la Argentina del famoso agujero fiscal que produce la importación de Y déjame subrayar la otra cosa que nunca se subraya a veces en estas mesas. Los subsidios no son un paga Dios, porque eso lo instaló el populismo energético en la mentalidad de todos los argentinos. Los subsidios que aumentan, si queremos mantener congeladas las tarifas, se están financiando con papel pintado, con emisión inflacionaria. Lo que nos tenemos que preguntar todos los argentinos, ¿cuánto del 7 y pico % de inflación de julio tuvo que ver con el financiamiento inflacionario de los subsidios? Porque si no, no contamos toda la realidad. Por eso el aumento tarifario que están haciendo les es inevitable, imprescindible. Nelson. No sé si es suficiente. Sí. Ahí vuelvo a tu frase final. No, Nelson. la realidad muestra efectivamente esto y hay un punto muy importante, porque el gobierno además lo presenta en muchos casos, bueno, es ahora y esto va a continuar, porque además en la medida que la inflación continúe, el ajuste va a continuar. Y este es un punto muy importante para tenerlo en cuenta en relación con lo que hoy sufre la gente.
porque además esto hay que verlo cuando venga comercios y demás, porque esto también se traslada a tarifas. Y hay un punto, además, fundamental, que es finalmente cómo se va a aplicar a aquellos sectores supuestamente beneficiados este tema de la segmentación. Esto es algo que todavía tenemos que verlo, en cuanto a la efectividad de que alcance efectivamente a todos. Esto no está terminado y la implementación, por lo menos dentro del gobierno, de lo que yo he escuchado, es que genera muchísimas dudas. Olvídate de los que no nos inscribimos en ningún subsidio. Esto está claro. Duda. Pasa para los otros, para los que supuestamente van a ser beneficiados. Por ejemplo, el tema del agua, que ahora a vos te cobran, no en todo el país, pero muchísimo te cobran el agua por superficie de tu vivienda. Sí. ¿En cuánto tiempo se necesita para instalar medidores que digan exactamente si estás derrochando o no? Ahí confieso que no soy especialista en medidores de agua, pero medidores de gas y electricidad se pueden implementar en corto tiempo, siempre y cuando descargue sobre los costos de la tarifa el costo del medidor. Claro, que no lo va a pagar, claro. Y Nelson planteaba un punto que venimos siguiendo acá, que es comercios, industrias, digamos, traslados a precios de productos que vamos a comprar, que estén recargados, porque el fabricante, el transportista y el despachante tienen que gastar más. Diego, seguramente estos aumentos tarifarios pegan en el índice de inflación, pero esto es lo que quiero decir. También pega en el índice de inflación y cronifica la inflación si no se hacen estos aumentos y aumentan los subsidios y se financian con emisión inflacionaria. Si vos quieres hacer un plan de estabilización que se debe a este país, porque de eso se trata, ¿no? Para parar la inflación, una de las cosas que tienes que, en la largada, implementar es acomodar precios relativos. No podés tener precios relativos de la energía y de la electricidad congelado hace 2 años y medio respecto a otros precios. ¿Cuánto cambia la ecuación respecto de qué porcentaje representa lo que yo pago de mi factura de luz, el costo para hacer esa luz? Por ejemplo, durante el kirchnerismo o hasta hace poco era 20 y pico versus 70 y pico. Macri lo había corregido 80-20. 80 teníamos ya, pagábamos el costo económico, el 80%, el 20% seguía siendo subsidio. Esta gente ha vuelto a la relación 20-80, más o menos. Bien. Tanto ¿Y en gas esto como en... lo revierte? No, ¿Cuánto lo revierte? Todavía no, por eso dije que cuando me preguntó el talle dije medio, esto todavía no. ¿Y cuánto tiempo se requiere entonces con este tipo de políticas? Con este tipo de política, yo creo que no lo van a alcanzar más, porque tienen un gran segmento que sigue siendo subsidiada con subsidios que crecen por debajo de la inflación. Ahora, este anuncio de hoy, ¿anunció también que esto va a ser periódico o es ahora y vemos cuándo es la próxima? No, yo no tengo idea. Ustedes son periodistas, yo estoy de otra cosa acá. Fue una de las cosas que no se aclararon. Claro, porque estamos teniendo 100%, casi 90% de inflación anual. Obvio. ¿Esto en cuánto tiempo se lo come? Fue una de las cosas, por eso digo que fue realmente mala la presentación, fue una de las cosas que no se contestó o no se explicitó. Y esto va a continuar. Porque además esto que dice Montama técnicamente, ¿no? Que además lo explica, lo felicito porque le puso claridad a una cosa muy difícil de explicar como lo presenta el gobierno. Demuestra, Diego, que para mantener esto y no generar que esto quede en la nada, hay que seguir con el aumento mientras sigue esta inflación, porque si no el aumento de hoy te lo come la inflación en 4, 5, 6 meses y estamos exactamente en la misma, sobre todo por la cantidad de gente que hay que subsidiar, que sigue siendo el problema, no lo que no vamos a pagar el subsidio. Recontrapunto, porque en el año el electoral, drama de la cantidad de gente que necesita asistencia. En el año electoral no va a haber un anuncio como esto. Sin duda. No, pero lo que hay que... Déjame agregar un elemento político. Es Massa, si no me equivoco, hoy cumplía 13 días de asumido, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que la llegada de Massa al gobierno nacional, porque él era presidente de la Cámara de Diputados, y era asumir o jefe de gabinete o ministro de Economía, se estaba cocinando hacía tiempo. Pero ahora había que resolver. Entonces, ¿qué pasa?
no hay viceministro, no había anuncio de tarifas, no había dólar soja ni reunión con el campo, más allá de que hoy hay una reunión técnica, pero no hay definición de qué va a pasar con eso. La plata que viene a las reservas no estaba viniendo. Yo creo que está el elemento de la baja del dólar blue, pero no mucho más que eso. Entonces, había que dar respuesta. Entonces, esto que se hace de apuro. Y está claro que la Secretaria de Energía es una persona sin fogueo político para un lugar así, por eso le ponen al lado a Malena para que haga algún discurso, y queda esta frase de Malena, no solo mostrando los edificios que vos decías, sino diciendo, no, Gonzalo, no es un aumento de tarifas, es una reasignación de subsidios y la zarlanga. Entonces, está claro que tenían que tener una respuesta. Yo creo, y no es información, es una suposición casi de buena fe, de que van a empezar a ajustar cosas, pero es clave el elemento de cómo en Argentina. Perdóname, ya dijiste 3 veces la palabra elemento. Pero es culpa de él. Esa es la palabra. Nelson, te propongo algo. No usemos elemento por 2 años. No, yo lo que digo es, ya que Nelson trajo al programa y a todo el mundo le chore, pues técnicamente, es la palabra elemento. Que paguen 100 pesos por cada uso. Vos le debes 300 pesos. Te lo anoto acá como las empanadas de León. Gracias, Montanate. Muchas gracias. 300 pesos de León. Sigan usando elemento. ¿Está el teléfono? Sí, muy bueno. ¿Está el teléfono? ¡Aló! Borón, bombón, borón, bombón, no es tarifazo, es redistribución. No entra. Borón, Ahí está. no es tarifazo, es redistribución. Qué difícil. Vamos a ver cuando te redistribuyan por abajo de la puerta, que dice la muchachada. A ver, primero a ver si me empiezan a apagar un poco las luces ahí en el estudio. Tienen que empezar a dar el ejemplo, tienen que hacer el programa más abrigados, que la cosa no está para regalar energía. Y por eso quiero destacar a Osvaldo Bazán, que cada tanto se clava uno de esos pulóveres de película navideña que tiene. Se me hace el Mi Pobre Angelito. Y tiene como 60 años, pobre, pero bueno. 59. Lo banco. Lo banco. Igual, ojo, no es ajuste, es redistribución de subsidios Muy bueno. de manera escalonada. Pero ya pasó. Ya lo escucharon, lo dijo la jefa, Malena. En su primer discurso pasó a la posteridad, ¿eh? En su primer discurso fuerte pasó a la posteridad, Malena. ¿Viste? Tiene futuro, ¿eh? Tiene futuro. ¿No les da miedis? La verdad que no. Hay que temerle a Cristina y un poquito a Dios. No, era al revés. Bueno, Y a Malena. siempre vienen las nuevas generaciones con más fuerza, ¿eh? Con mayor energía. Pero por favor, a no confundir a la gente poniendo ajuste en los zócalos. No sea cosa que se tengan que poner una roticería con Viviana Canosa, ¿eh? Lo digo tranqui, ¿eh? No es, Ojo, no que es va para a amenazar volver, ni nada. En pero cualquier bueno. momento vuelve y les acuérdense. Además, fíjense la tranquilidad de hoy, ¿no? Sí. Porque no se pudrió la calle, no hubo cacerolazos, mañana va a haber una marcha de la CGT contra el gobierno anterior. No, así la que- marcha de la CGT es la tapa de Lennon y Yoko pidiendo Sí. por la paz en el mundo. Le falta salir desnudos con el fondo blanco en una cama, porque en un rato vamos a ver lo del comunicado. Siga todo PJ. ¿eh? Es Cuidémonos paz. entre nosotros, seamos buenos, que se vienen tiempos difíciles, pero le vamos a poner el cuerpo. Está muy A bien. ver, es muy difícil ser el hombre más importante del país, Diego. El que todos miran, el que se lleva los flashes. En síntesis, el que maneja la botonera. Además, por un lado, la tengo a la señora que, bueno, por suerte Máximo la tiene controlada, ¿viste? Para que no reviente por el sapo que se está comiendo, el más sapo. ¿O por qué te pensás que se agotó el ribotril? Y por el otro lo tengo a Alberto, que bueno, está en Bavia todo el día Pero, es hablándole a los impre- rockeros pero de los años realmente 60. este país es increíble, digamos, vamos bueno. casi 40 minutos de programa y no fue nombrado el presidente. Hablemos eso, un No. minuto, ¿no? Está, bueno, está cantando la balsa. Con Sí. Lito Nevia. Sí, y nosotros con Manzano con litio, Nevia. Pero bueno. Allá ¿Qué en es esa Salta con botonera? Gustavo Sáenz. ¿Qué es esa botonera ¿Perdón? de los años 70 que parece del Capitán Sí, Escarlata? Que está ahí. ¿Viste? ¿Qué es esa Bueno, botonera acá analógica? Sí, acá estoy. Mejor que...
Soy mejor que Bernie. Puedo presionar los botones tranquilo. Otro que y no me pasa apareció nada. más. Ese está. Otro que también está frisado, ¿viste? Bueno, un Aníbal saludo a no Gustavo habla, Sáenz Bernie que no. nos envió un cuadrazo. La verdad que Flavio Arroyón hoy la rompió. La rompió en la conferencia. Gracias, Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta. Pero no era. Que es mío. ¿No era una chica Brito? ¿Cómo sabés, No hace falta. Eso está en todos los diarios, Sergio. Cuánta info que manejas, Pero tranqui, que no es conflicto de intereses eso, No. Conflicto de intereses era Aranguren, Es verdad. Grábenselo. Es decir, Sí. a ver, cuando usted, digamos, bueno, no quiero decir, usted impulsa A ver. y un grupo que compra una empresa, ya sabemos cuál, y usted ahora sube las tarifas. ¿Cómo se llama la obra? Primer acto, entran y compran a precios muy baratos. Se llama Segundo, generar tarifas razonables para que podamos de alguna forma mantener un recurso que es escaso. Nada, qué sé yo, nada. Nos quedamos todos muy tranquilos porque usted dijo que se va a blindar para no tener conflicto de intereses de toda decisión. Es un blind. Me voy a atar las manos. Se va a atar las manos para no opinar Sí, sobre el tema. a ver, tenemos que aprovechar a full los recursos naturales ahora, este añito y medio, vender todo para llegar más o menos bien y que se arregle el que viene. Yo ya estoy pensando en 2027, Dieguito. Está bien, bueno. Tranqui. Bueno, ojo con el cuento de la lechera, que ya estaba soñando que se iba a poner ¿Perdón? una empresa láctea y se cayó con la primera piedra. Ojo, Sergio Tomás. Ojo con la ansiedad, que es una característica suya. No, Le tranqui, agradezco la vengo mucho. llevando bien, tranqui. Muchas gracias, Sergio Tomás. Tranqui, Diego. Háblele al apaguen espejo. las luces del estudio, por favor. Apaguen las cámaras también. Ah, sí. Y cerremos el pico. Gracias, Sergio. Nelson, se sumó un testigo al caso Milagro Sala. En PPT había aparecido Mirta Guerrero, Shakira. Mirta Guerrero Shakira. ¿Qué te pareció con como se rompió el dique? Había como dos posibilidades. O se blindaba el silencio en un pacto, se rompe el dique, empiezan a hablar. Se rompió el dique porque obviamente esto pasa siempre. Ante el cúmulo de privilegios que tuvo Shakira, Milagro Sala, y a los otros los dejó de lado, los dejó al lado del camino, finalmente un día revientan. Dice, no, mira, no me voy, digamos, a deglutir esta masita yo solo, digamos. Así que empiezan a hablar. Y esto es incontenible. Y, digamos, tan incontenible que ha sido muy interesante la defensa, entre comillas, que Milagro Sala ha hecho de ella misma, porque ha sido una defensa condenatoria. No pudo levantar ningún elemento concreto para decir, no, esto no es verdad, por esto todo lo suyo es la acusación a Gerardo Morales. Así que, ojo, porque eso ahora, vos dijiste la palabra muy buena, tiene la fuerza de un dique roto, y cuando un dique se rompe, arrasa con todo. Gracias, Nelson. Pero Esa te noche. invito, sí. Te invito a... Lucía Salinas tiene exactamente las declaraciones de este segundo testigo. Lucía, te escuchamos. Diego, quien se convirtió en arrepentido o en imputado colaborador, como es el término técnico, es el ex chofer de Milagro Salas. Tiene 44 años y más de 15 años fue el chofer no solo de Milagro Salas, sino también de Raúl Noro, el esposo de la dirigente de la Tupac Amaru. Fue con mucho temor ante el fiscal Diego Funes para pedir llegar a un arreglo de colaboración para mejorar su situación en esta investigación por lavado de dinero. Mirá algunas cosas que dijo el ex chofer de Milagro Sala, que trajo 5 millones de pesos a Buenos Aires para la campaña de Scioli. Este viaje lo hizo por tierra en una camioneta Hilux desde Jujuy hasta Capital Federal en septiembre de 2015. Y le dio estos detalles al fiscal Diego Funes. En otro tramo de su declaración como arrepentido, dijo que él movía dinero físico. Acá de vuelta la palabra, la terminología que tanto se reitera en estos casos, por sumas millonarias. Acá te hago una nota al pie, Diego. Lo que dijo además es que esto era una práctica muy habitual, mover en los vehículos el dinero físico. Ese dinero que trajo a Buenos Aires los trajo en bolsos.
¿Qué más dijo el ex chofer de Milagro Sala? Se hacían siempre viajes a Buenos Aires con bolsos con dinero. Él lo que dijo es que en septiembre de 2015 él hizo ese viaje, pero que ya había una gran logística armada de personas que respondían a Milagro Sala y que solían hacer con mucha frecuencia estos viajes siempre por tierra. ¿Qué más dijo en esta causa por lavado de dinero? Que Milagro Sala compró casas y vehículos. ¿Sabés quién terminó de declarar, de ampliar su confesión como arrepentida hace pocos minutos? Mirta Guerrero, alias Shakira, porque pidió dar más detalles a la Fiscalía y se refirió a estos dos puntos. Le acaba de dar más detalles al fiscal sobre las casas que Milagro Salas habría comprado en Jujuy. Le especificó dónde estaban, quiénes intervinieron, a nombre de qué personas se anotaron, se registraron esas propiedades, y esto también se alimenta con la confesión del ex chofer de Milagro Sala, un hombre de 44 años, de Perú originariamente, y que supo ganarse la confianza de Milagro Sala. ¿Qué repite a su entorno más íntimo este nuevo arrepentido? Que lo dejaron solo, que no le dieron nada, que durante 15 años fue el chofer de Milagro Sala, que escuchó y vio de todo en esos viajes, pero que al final del camino no le dejaron nada. Lucía, muchísimas gracias. Y además uno podría decir, síntomas de que un gobierno va perdiendo de a poco el poder. Florecen los cantantes. Shakira empezó a cantar y empezó a cantar el chofer. Esto genera también la idea de que están viendo un clima de época que va cambiando. Cuando hay mucho poder, ese poder atemoriza, genera miedo, nadie canta en un paraguas o en un contexto de miedo. Van perdiendo el miedo porque también huelen que el gobierno tiene muchísimos problemas. Ahora quiero volver a la cuestión tarifaria. Vamos a hablar con Javier Iguacel, que estuvo al frente de energía en el gobierno anterior. Iguacel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. ¿Cómo están todos? Queríamos tu impresión sobre estos anuncios de segmentación de gas, electricidad y agua. Mira, la verdad que es difícil de darle seguimiento, ¿no? Porque cambian tantas veces que incluso aún si, digamos, dando una opinión ahora, mañana puede volver a cambiar. En principio desde el punto de vista fiscal es casi irrelevante, porque hoy haciendo cuentas, aún si se aplicara plenamente, esto no resuelve ni un tercio del déficit que tiene el gobierno por los subsidios a la energía. Y por otro lado seguimos siempre embarrados en la misma cancha, ¿no? Yo voy a hacer una cuenta. En el año 2003 nadie hablaba de la energía, del costo de la energía, había energía, nadie tenía un problema, o sea, pagar la factura del uso de gas no era un tema. Cuando ingresó Néstor Kirchner y empezó a dar vuelta a todo y a armar todo ese sistema perverso en que, y aclaro, las empresas cobran la totalidad de lo que vale. Tengámoslo en cuenta, no es que acá hay alguien, claro, lo estamos pagando entre los que consumen energía y los que no. O sea, el gas que no consume un chaqueño o un jujeño lo paga de todas maneras con impuestos o de alguna manera con inflación. Así que todos lo están pagando. Las empresas cobran, pero el Estado tiene ese déficit que saca de impuestos o de deuda o de inflación. Pero vuelvo al punto. En el 2003 nadie hablaba de los costos de la energía y en términos reales era como si ahora no tuvieran subsidios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los impuestos eran la mitad de lo que ahora. Hoy en la provincia de Buenos Aires, una persona tiene un autito más o menos, tiene una patente anual de 80.000 pesos. Un auto clase media, 20.000 pesos o 15.000 pesos la cuota de 5 cuotas que tiene que pagar. Es decir, eso antes no existía. Entonces, la plata en el bolsillo que te sacan ahí, vos la podés estar usando para pagar lo que vale la luz y el gas, que incluso podría ser menos si estuviera ordenado el sistema. Hoy vivimos en un sistema descontrolado, que ni siquiera cumple la ley, porque hay una ley del gas y una ley que regula cómo se genera el precio de la energía eléctrica, donde el Estado no debería intervenir prácticamente en nada, salvo para regularlo, digamos, controlarlo, pero es un sistema que hace muy eficiente y termina teniendo costos bajos.
y termina siendo un derecho del príncipe de alguien que pone la tarifa. Hoy escuchaba a la Secretaria de Energía en una de las redes y ni siquiera sabe cómo funciona el sistema tarifario. Se excusaba que ella es de Salta, pero el gas tiene el mismo sistema tarifario en toda la Argentina. Pensamos que te habías congelado. Yo quiero volver casi de inicio dijiste algo que yo pienso que es la cuestión central. Vos dijiste que toda esta segmentación no cubre ni un tercio del déficit de la energía. Con los números que mostraron hoy, no. Entonces, ¿el gran ahorro fiscal? No va a estar. Perdóname. Es todo ¿Y entonces? Y entonces vamos a seguir la misma. Estoy tentado de decir, ¿y entonces? Así hacer 5 más y tirarnos de algo. Pero, a ver, bueno, ayúdenme ustedes. Sí, no, la pregunta que yo haría ahí es, yo entiendo, de hecho hay muchos especialistas que empiezan a decir esto, que el ahorro fiscal no es tan grande. Ahora, mi pregunta es, con este contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios y con inflación, ¿vos subirías más las tarifas? Bajaría los impuestos, por eso hice el caso de la patente. Cualquier persona que paga la patente de la provincia de Buenos Aires le está regalando al Estado, que no hace nada por él, hoy, en la provincia de Buenos Aires, 100.000 pesos por año, 80.000 pesos por año, que perfectamente podría pagarlo. Entonces, en definitiva, iría a donde tiene que ir el dinero y no se quedaría en este sistema perverso de algunos pocos que deciden a dónde va la plata. En Capitán Sarmiento, es un ejemplo bastante... en tu pueblo como pago chico para ver si en tu aldea pudiste hacerlo. Cuéntame tu aldea y veremos cómo armarías vos si estuvieras en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos pudiste bajar impuestos? Sí, eliminamos 120 tasas de las 130 que había. De hecho, una que eliminamos fue la patente de moto, porque la moto no es provincial, sino que es municipal. O sea, el cobro del impuesto es directamente municipal. Ese se eliminó, no se paga nada. Los autos se pagan en la provincia de Buenos Aires del primero al 10º año y después eternamente en el municipio nosotros eliminamos desde el 10º año municipal de adelante para atrás, digamos. Ahora, Iguacel, no sacamos todo. Yo volvería a lo que planteaba antes Jessica. A mí me parece que está bien si usted dice que esto sería un tercio nada más de lo necesario. Bueno, a mí me parece que estaría bien que fuera escalonado esta modificación, esta salida de los subsidios, pero con una previsión de la inflación y con un plan en el cual se le explicara a la gente, bueno, vamos a arrancar acá y vamos a llegar hasta acá paulatinamente en un contexto en el cual, bueno, a partir de algunas medidas, este gobierno no quiere bajar impuestos, sino todo lo contrario, pero digo, me parece bien arrancar así, pero tendría que haber previsión de hacia dónde vamos y contemplar la inflación. Pero es más de lo mismo. Si seguimos con esta sangría de los que trabajan, cobrando impuestos altísimos y después repartiéndolo discrecionalmente, nunca vamos a salir porque nos mentimos a nosotros mismos. Fíjate que siempre nos estamos mintiendo. Hoy, ¿qué decía la señora Galmarini? Decía que esto no era un aumento de tarifas, era una redistribución de los subsidios. O sea, por más no se puede tapar el sol con la mano. O sea, hay que ordenarlo, hay una ley, tenemos que usar la ley, y comprendo perfectamente que el bolsillo no da más, por eso la solución para resolver el problema del bolsillo es que la plata deje de ir a la política o al gasto infinito del Estado en cualquier cosa. Fíjate, yo te doy otro ejemplo. ¿Qué hizo el gobierno provincial hace poquito acá en Capitán Sarmiento? Alquiló un local y abrió un centro cultural. ¿Sabe lo que es un refugio de la Cámpora? No cobren patente de auto. Con eso podés pagar perfectamente lo que valdría la tarifa, no tenés que estar pidiendo ningún subsidio ni nada. Y obviamente se van a quedar sin bases políticas de la Cámpora o lo que fuera. Se malgasta el dinero de una manera violenta. ¿La ley permitiría que se reduzca el componente impositivo que tiene la energía? Porque eso no se ha hecho. Se podría cambiar, por supuesto. Pero a ver, está bueno el punto de Osvaldo. Digamos, suponete en una factura de 1.000, ¿cuánto es impuestos?
y más o menos Depende el de cada- 40%. ¿Cuánto? El 40%. Depende el en cada 40%. provincia. Cambia en cada provincia también, ¿Y ¿no? qué impuestos están ahí? ¿Qué ítems incluye ese 40% de impuestos? Bueno, el IVA, que es del 27, si encima es más del 21. Después está normalmente de ¿IVA los de ingresos brutos 27 lleva provinciales. la factura de energía? Servicio 27. No sé si en todas las categorías, pero en los grandes consumidores seguro. Y después, después tenés ingreso bruto que cambia por provincia, como bien decía Osvaldo. Después hay provincias que agregan impuestos provinciales. En la provincia de Buenos Aires todavía quedan algunos, María Eugenia eliminó varios, pero todavía quedan. Se agregan tasas municipales que nada tienen que ver con la energía eléctrica muchas veces, con lo cual depende de la provincia, puede ser el 40, 40 y pico por ciento. Y tasas de Y más cooperativas también en algunos casos, Sí. cuando la distribución es de la parte de las cooperativas, Bueno, también hay una y- tasa. Y hay otro tema que no es menor. El gas está regulado a nivel nacional, o sea, la tarifa se fijaría, se debería fijar, según la ley de gas, con un mecanismo para toda la nación, con pequeñas diferencias según la distancia del gasoducto. En el caso de la energía eléctrica, la tarifa la pone cada provincia, porque tiene un componente que es la generación en sí misma, que esa está dentro del sistema nacional, pero después tiene un componente que es la distribución. Una factura de gas, de luz, de energía eléctrica, en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, que puede valer 1.500 pesos, en Tucumán puede valer 7.000, 8.000 pesos. Sí. Terrible ¿Por la qué? diferencia. Porque hay muchos gobernadores, en este caso el actual jefe de gabinete, Bien. que dejó el mando pero armó el sistema, aprovechó, digamos, el bajo costo de la generación para meterle tarifa a la distribución, que vendría a ser el costo de llevarte la energía a tu casa, el que está cerca de tu casa, el cableado. Como eso es una regulación provincial, muchas veces son empresas provinciales o amigas del poder provincial, le dan tarifa. Entonces vos tenés una dispersión para el mismo consumo de 1.000 pesos a 8.000 pesos en el extremo, ¿no? Tucumán tiene en la además, provincia de Buenos Aires. Tucumán tiene No además puede de ser tener una tres tarifa veces muy, además de tener una tarifa muy alta, Tucumán tiene de los impuestos más altos del país. Es carísima la Por eso suma Tucumán. Claro, suma las dos cosas. Entonces es un sistema muy, muy injusto. Y Bien. fíjate, el tucumano lo paga 8.000 Bien. pesos, el AMBA paga 1.000. Y Guasel, quiero agradecerte este ratito. No, gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, muy bien. Nelson, cerralo vos esto. La frase es de Aristóteles, no es mía. La única verdad es la realidad. Muy bien, ahí lo tenemos. Y la realidad, vamos a chequear si se comprueba esto, que es toda una salir a la guerra discursiva, los eufemismos. Esto no es un aumento, es una redistribución. Todo lo que ustedes recién hoy empiezan a ver, y imaginen lo que va a mañana pasar cuando el taller literario esté produciendo a full, cómo le van a poner de nombre a todo esto que está ocurriendo. Aún así, con todo eso, tal vez no resuelva definitivamente el déficit que genera la importación de energía y ese gasto que tan importante es hoy en la Argentina. Vamos a hacer ahora una tanda, dale. Muy bien, se suman en este segundo tiempo Rolo Barbano, ahí está Rolo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Y Andrei Servín Pont, analista internacional, experto en seguridad. Y vamos a hablar del avión iraní venezolano que sigue detenido en Argentina, gran parte de la tripulación también. Pero ¿cuál es la novedad? Que empiezan los pedidos, ya había pedido Irán, devuélvannos el avión, se sumó Venezuela y ahora vamos a ver que también habló el embajador argentino en Venezuela poniéndose del lado de Venezuela, pero también opinó el presidente nicaragüense Ortega. Fíjense. Con un presidente así en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC. Si Argentina no tiene la decencia, el honor de no someterse al imperio, como que Argentina fuese un distrito de Miami, un distrito de los Estados Unidos, y regresando el avión a sus verdaderos dueños, que no son los yanquis, sino que el Estado de Venezuela.
está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace Almagro, que abiertamente es instrumento de los gringos. Tiene secuestrado ahí a 11, 12 hermanos venezolanos, simplemente porque así lo ordenan los yanquis desde Washington, y se lavan las manos diciendo, ese es un asunto de la justicia. No sabía que la justicia argentina ahora se sometía a los dictados del imperio yanqui. Parece una película esa medio sepia, pero es real lo que estamos viendo, escuchando. Y fíjense la ingratitud, porque recuerdan ustedes en la ONU, Alberto Fernández fue muy generoso. ¿Recordás, Pablo? Aquel discurso que fue incluso celebrado por Maduro cuando estaba en Moscú reuniéndose con Putin. Dijo y felicitó a Alberto Fernández, todo ese eje. Hoy dicen que no está a la altura de la presidencia de la CELAC. Pero acá hay una alianza claramente tanto de Nicaragua como Venezuela con Irán, que obviamente miran eso, que priorizan su relación con Irán y lo castigan al hoy jalabolas argentino. Todo empezó también el día de hoy con las declaraciones de Oscar Labordes, el embajador argentino en Venezuela. ¿Tú de qué lado estás? Acá no te sorprenderé, mirá. Bueno, objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado. Objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente tengan nada que reprochársele. Efectivamente hay una sensación del pueblo venezolano de esa injusticia, ¿no? Queda claro que hay una intención de la justicia, una injusticia que en Argentina, bueno, muchos la padecen, hay muchos que explican que eso es parte de un operativo del adversario del campo popular. Hay también una comprensión de que esto intenta perjudicar unas relaciones que se han recuperado recientemente y también el crecimiento de la CELAC. Palabras del embajador venezolano en Argentina. No, era al revés, pero parece, ¿verdad? Sí, Lucía. claro. Bueno, lo que hay que recordar es que el juez Federico Villena le dio la razón a Estados Unidos, ordenó incautar este avión porque está sospechado de supuestas actividades vinculadas al terrorismo. Entonces, tras un dictamen de la fiscal Cecilia Incardona, hizo lugar a este planteo y así se encuentra hoy el avión. El FBI en ese momento hizo una suerte de requisa sobre el avión para hacer un inventario y en este estado se encuentra el avión. ¿Qué se determinó además? Y esto fue una decisión del juez Villena, es que los gastos de mantenimiento de ese avión sea algo acordado también con la justicia de Washington, que fue la que solicitó la incautación de esta aeronave. Lo que queda por resolver es qué va a pasar con la tripulación, porque la fiscal Cecilia Incardona se opuso a la decisión del juez Federico Villena de liberar a parte de los 19 tripulantes, a 12 en realidad. Ahora esto está apelado y tiene que expedirse en la Cámara de Apelaciones de La Plata. Andrei, Argentina tiene muchos problemas. Estuvimos enfocados en este problema y después atendimos otros problemas. Como viste, el regador da vuelta y volvemos ahora al mismo problema. ¿Cuál es la novedad acá a nivel inteligencia, armamento, espionaje? ¿Qué se sabe? A ver, creo que la novedad acá es la capacidad de multiplicar esos problemas, ¿no? O sea, por lo que estábamos viendo con la reacción por parte de Nicaragua, por el embajador. Tengo que clarificar, me cuesta un poco clarificar dónde está posicionado el embajador. Esas declaraciones, alguien que tenía que estar defendiendo la institucionalidad de Argentina en el exterior, al contrario de estar criticándola. Pero es una situación en la cual uno pensaría que Argentina o se encuentra favoreciendo a un lado, o sea, se alinea con Venezuela, con Irán y enoja a los Estados Unidos, o sea, favorece la posición norteamericana y hace enojar a sus socios. En este caso pareciera que hicieron enojar a todos en algún momento, ¿no? Porque tuvimos comunicados fuertes desde la Embajada de Israel, tuvimos presión por parte de los Estados Unidos, tenemos acusaciones desde Irán, desde Venezuela, desde Nicaragua. Entonces, no ha logrado quedar bien con ninguno de los actores a nivel internacional que están involucrados. Y mientras tanto, bueno, no ha avanzado mucho desde la perspectiva de, más allá de lo judicial, digamos. Me parece que y que se avanzó las novedades poco también. Son pocas, pero llevan 2 meses, las novedades avanzan por ese Te lado. pregunto, digamos, como si estuviéramos en un asado, que te debe ocurrir esto, frente a la parrilla, Andrei y Sabor, decir, ¿qué es ese avión? ¿De qué se trata?
A ver, yo lo pondría en estos términos, ¿no? Estamos hablando de un asset, un elemento que pertenece no al régimen venezolano, pero en particular con interés por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fueron a Irán, compraron un know-how, un cómo se hacen las cosas. Le compraron el avión, le alquilaron la tripulación, los iraníes le explicaron cómo armar la empresa y para qué utilizarla. Y ahí es donde nos preocupa, porque los iraníes, ¿para qué usan estas empresas? Para dar apoyo a sus proxies, a sus aliados en la región. Proxy, pues se habla mucho y todo el mundo no saben todo. Y pongámoslo así, son aquellos socios o aliados que pueden tener en ciertos terrenos que están en disputa, en ciertos conflictos armados, y sobre los cuales un tercero ejerce cierta influencia o poder para avanzar sus propios intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, Irán tiene intereses en el conflicto en Siria, para apoyar a sus socios en Siria, utiliza estas aeronaves, hacerles llegar munición, financiamiento, lo que sea. Para apoyar a Hamas, por ejemplo, Hezbollah, diferentes organizaciones terroristas, Irán aprovecha esta estructura para ganar plata, por un lado, pero por otro lado, mover concretamente bienes. En el caso venezolano tendríamos que preguntarnos cuál era el propósito que tenía Venezuela para esta aeronave. Porque llevar cigarrillos de Ciudad del Este a Aruba o a Curazao no parece exactamente el propósito estratégico de una aeronave que fue comprada por el régimen y operada prácticamente por la Fuerza Armada Nacional. Hay un trasfondo y esa es la duda. Discúlpame, la inteligencia paraguaya observó también eso y dijo que esa ruta o esa operación no era ni siquiera rentable comercialmente. Y la fiscal Cecilia Cardona lo que dijo al decir el avión tiene que quedarse acá y toda la tripulación también, es que todavía a 2 meses y medio no se sabe exactamente a qué vino ese avión a la Argentina y si realmente esta empresa se dedica a hacer transporte comercial aéreo. Hay un detalle que pasó inadvertido y que me parece gravísimo y ha pasado como muy inadvertido. Cuando el gobierno venezolano empieza a reclamar públicamente el avión, lo hace con spots de televisión y en esos spots se dicen que el atentado de la AMIA fue un falso positivo. ¿Qué quiere decir falso positivo? Que le hicieron los propios argentinos. Esto lo dijo la publicidad venezolana en sus canales de televisión en una campaña. Y no hubo una sola queja de Argentina. Es terrible. Qué buen punto, Osvaldo. No hubo una sola queja. Es más, tenemos al embajador que debería defender esto, del lado de Venezuela. Y lo que están diciendo en Venezuela es el atentado de la AMIA, donde murieron los argentinos, es un autoatentado. Elisa Trota, ex embajadora de Venezuela en Argentina, te estamos escuchando. ¿Estás allí? Aquí estoy, Diego. Buenas noches para ti, buenas noches para todos. Bueno, sí, de acuerdo con todo lo que plantean, agregaría algo más. No solo Maduro agradece desde Rusia, también agradece desde Teherán al presidente Alberto Fernández su defensa de las dictaduras justamente de la región. Desde Teherán. Desde Teherán, correcto. ¿Qué más simbólico que eso? Está bueno, me estás corrigiendo algo que es real. Yo dije desde Rusia y es peor, porque era desde Teherán, sí, correcto. Ya es suficiente con Rusia, es más grave aún, por supuesto, desde Teherán, por todo lo que plantea Andrei y Osvaldo en relación al falso positivo. Yo creo que la semana pasada pasaron 3 cosas fundamentales para analizar y para analizar además la falta de respuesta del gobierno argentino. Por un lado, todos los insultos e improperios de los que fueron objeto del presidente Alberto Fernández para abajo. Por otro lado, el llamado prácticamente a una insurrección, a una revuelta en suelo argentino desde Venezuela para pedir la liberación de este avión. Y tercero, y justamente creo que lo más grave, es este llamado de falso positivo, prácticamente diciendo que el atentado a la AMIA fue simulado o que fue un autoatentado. Creo que eso es una falta de respeto e irrumpe no solo con el gobierno argentino, con la sociedad argentina, con todas las víctimas, sino con la historia completa de un país que ha sido víctima en 2 oportunidades justamente del terrorismo islámico. Y hoy vemos al embajador Laborde, que recibió también a la semana pasada a todos estos pseudodiputados que insultaron y dijeron lo que dijeron sobre Argentina, y el único comunicado que hizo fue decir
en donde decía, yo tomo nota de sus pedidos y lo traslado a Argentina. Y hoy vemos cómo se posiciona a favor justamente del pedido de estos pseudodiputados, además diciendo que los venezolanos consideran esto una injusticia. Yo le diría al embajador Laborde que una injusticia son muchísimas otras cosas en Venezuela. Estamos hablando de una crisis humanitaria, estamos hablando de 6 millones de refugiados, estamos hablando de más de 250 presos políticos y lamentablemente para ustedes contar. Bien, y quiero preguntarte lo mismo que le consulté a André, y es, ¿qué es ese avión para vos? Yo creo que ese avión es una demostración, por un lado, del peligro que significa el régimen y la dictadura de Maduro de Venezuela, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque ha sido lamentablemente la puerta de entrada a la región de esos grupos, del terrorismo internacional, de las exguerrillas colombianas, de los regímenes autocráticos de Rusia, de Irán, de China, por un lado, y por otro lado, la falta tal vez de atención y la importancia de realmente estar alertas ante este tipo de cosas, en donde vemos que ha habido un accionar por parte de la justicia argentina y también comprobado en las últimas horas por parte del gobierno argentino, pero yo me pregunto, ese accionar estuvo a punto, yo creería, de no llegar a tiempo. ¿Y qué hubiese pasado si no llega a tiempo? Son definitivamente cosas a las que hay que estar atentos, cómo se maneja, no solo desde lo discursivo, la política exterior argentina y por supuesto de la región, sino desde el punto de vista de cómo estar atentos de los tratados y de la cooperación internacional en materia de seguridad. Elisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Yo sigo procesando este hecho de que no haya Argentina, nadie del gobierno condenado ese spot oficial que circuló en Venezuela. Pero, digamos, Diego, ¿hasta dónde están? ¿Cuán profundas pueden ser las relaciones carnales para no retrucar eso? Bueno, es cierto que Cancillería no está teniendo una actividad muy lucida, ¿no? El asunto de las banderas, hace poco recibieron a un embajador con la bandera de otro país, pero más allá de eso, es muy impresionante también cómo está pasando casi por debajo de los radares el tema de que un país está diciendo que Argentina tiene un falso positivo en un ataque tan doloroso para el país, ¿no? Hay un punto más para hacer que va en línea con lo que dice Osvaldo. Tampoco nadie se está preguntando en la justicia y de manera seria quién dejó entrar al avión acá. ¿Y para qué? Porque el avión llegó, fue notificada a la autoridad migratoria que estaba entrando este avión, se le permitió aterrizar, luego se fue hacia Uruguay y como no pudo cargar nafta allá, volvió para acá y ahí nos enteramos nosotros del avión. Pero el gobierno argentino ¿le dio luz verde al avión? Todo indica que sí. ¿Y por qué eso no se está profundizando? Porque eso quizás nos daría alguna respuesta de por qué no se está condenando esto que se dijo en Venezuela y por qué este avión sigue acá sin que sepamos para qué vino. Toda la documentación que está en el expediente, migratoria, aduana y todos los organismos estatales que intervinieron solo corroboran eso, que le dieron luz verde a la llegada de este avión y después cuando la justicia empieza a preguntar cosas, ahí empiezan a revisar todas y cada una de las actuaciones celebradas. Pero también en esos procedimientos la justicia busca determinar si hubo alguna falla en los eslabones de control. Si no parece que estamos hablando de una avioneta ilegal que vino a tirar cocaína y tuvo un desperfecto, aterrizó y nos dimos cuenta todos. No, el avión entró legalmente a nuestro país. ¿Quién le dio el ok para entrar al país? Bien, bueno, es que ahí hay un patrón, me parece que es importante destacar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las autoridades y cercanas a quién son, ¿no? ¿Quién es el ministro de Seguridad? ¿Quién está a cargo de la ANAC? ¿Quién está a cargo de Migraciones? ¿Quién está a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia? Son todas figuras cercanas a Cristina. Y este embajador que no nos defiende en el exterior no es una figura de Alberto Fernández. Tampoco es una figura de Cafiero. Es una figura cercana a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, todos los actores claves involucrados
y que tendría una relevancia para ayudarnos a esclarecer estos hechos, en verdad están jugando en contra en ese sentido, ¿no? Vienen generando desinformación desde el primer día, recordemos lo del homónimo, recordemos la negación sobre si habían vínculos con... El avión escuela. El avión escuela. ¿Cuántas teorías surgieron? Que eran teorías que buscaban generar desinformación, confusión en el público. Y nadie pagó nada por había eso. Como, vamos a hacer reducción de daños, vamos a pasar por incautos. Se nos pasó entre desidia y torpeza, que es muy distinto a, o igual de grave, pero lo pasan como si fuera menos grave, que algo doloso, con intención, con encubrimiento, algo mucho más oscuro. Es que ahí está la gravedad, o sea, cuando empezás a tirar esas teorías al aire, tratando de enturbiar el agua para que no se termine no termine de quedar claro qué es lo que está pasando, y tenés que pensar lo peor, que acá hay una cuestión de complicidad más allá de la incompetencia, y que no son mutuamente excluyentes, pero, insisto, o sea, ¿qué hacía la Agencia Federal de Inteligencia que no le hizo sonar una alarma la composición de esta tripulación? ¿Qué decía la ANAC que no le llamó la atención la composición y las características de esta aeronave y los vuelos que venía haciendo? ¿Cómo es? A ver, creemos saber y no sabemos. Va a ingresar un avión a Argentina. ¿Qué sistemas están alertas y qué es lo que rastrean? A ver, en teoría la ANAC tendría que estar un poco más a cargo, la pata un poco más burocrática y de que todo esté por lo menos de acuerdo con las regulaciones establecidas, que más o menos parecía estarlo, por lo menos la aeronave cuando ingresa. Más allá del cuestionamiento que podríamos hacer si la tripulación es sobredimensionada o no, que sería algo que alguien tendría que haber observado y decir, bueno, ¿por qué? Pero es justificable dentro de todo, ¿no? Ahora, acá la clave es la Agencia Federal de Inteligencia. La Agencia Federal de Inteligencia, en teoría, tendría que estar recopilando datos de una serie de elementos que podrían implicar de alguna manera u otra una amenaza para la seguridad nacional. Pero déjame insistir con esto. Cuando a vos te dan una lista de la tripulación, voy a hacerlo muy elemental y rudimentario. Vos los cargas y hay alarmas que te deberían automáticamente saltar, o vos tenés que especialmente medio como a mano fijarte, decir acá hay algo y lo vas vos a chequear a otro sistema con alarma. Pueden haber diferentes... A ver, si por ejemplo hubiese una alerta de Interpol por alguno de los tripulantes, obviamente eso saltaría con mucha facilidad. Pasa que tendría que haber habido una decisión por parte del Ministerio de Seguridad o alguna de las fuerzas de seguridad. La Policía de Seguridad Portuaria. Sí, que tendría que haber hablado con la Policía Federal Argentina, que es la representante de Interpol. Viene en cada vuelo. Exactamente. Pero ellos tendrían que haber consultado con la Policía Federal. Vos vas a viajar, tienes que mostrar el DNI o el pasaporte, lo que sea. Eso ya sube a un... Sí, a un sistema, Diego, donde el país que va a recibe la lista de todos los nombres que y te saltan las alarmas. Sí. Bueno, sí, si alguno tiene captura o si alguno tiene algún impedimento, se supone que salta y lo están esperando cuando llega. ¿Y acá no había? Podría haber viajado por el mar o cualquier... No hay pedidos de captura para esta tripulación. Acá déjame pasar por ingenuo. Y acá no había de ningún modo alarmas para estos sistemas. No había inmediatamente pedidos de captura. Cuando la justicia va a hacer un entrecruzamiento de las planillas, encuentra en esas planillas de registros inconsistencias. Encuentra datos mal cargados, encuentra personas que no se condicen con su número de pasaporte. Eso lo debería haber detectado Migraciones. Diferencia de cantidad de personas. Y la justicia lo detectó 15 días después de que el avión ya estaba aterrizado acá, cuando empieza a entrecruzar toda la información. Pero por eso, el gubernamental entrecruzamiento es, si vos querés, es manual. Es alguien lo tiene que pensar y tiene que cruzar dos sistemas. Pero no salta automáticamente, Diego, decís vos. Este vuelo era altamente sospechoso. Era fantasma. Por su composición, por su origen, por la nacionalidad del avión y de las tripulaciones. Y además, cualquier sistema de inteligencia del mundo se pone a revisar quiénes son. Y acá lo que nos dice Lucía es que 15 días después se encontraron con que lo que habían declarado como quienes venían en el avión tenía inconsistencias con quiénes eran las personas que habían en el además, avión. Eso se tiene que chequear. En un rato, mira, el ministro de Seguridad de la ciudad está justo por otro tema, pero le vamos a preguntar cómo es esto. Además, recordá que el avión quiso cargar combustible y ninguna de las empresas que venden combustibles para aviones les quiso ofrecer combustible porque sabían que no podían, digamos. Y en esas condiciones es que el avión intenta entrar a Uruguay. Y todo esto pasa porque había sido un día de niebla y el avión, en vez de llegar a Buenos Aires, tuvo que llegar a Córdoba y volvió, y ahí perdió el combustible y por eso pasó. Pero las empresas de combustibles habían avisado que efectivamente este avión estaba acá. Pero pensá tan solo por qué no aterrizó en Uruguay.
porque a Uruguay sí le saltan los sistemas de alerta y lo que detectan es que ese avión tenía una sanción del Tesoro de Estados Unidos por estar sospechado de ser un brazo operativo a la empresa de organizaciones terroristas. Y por eso le prohíben aterrizar en Montevideo también. Estamos a 3-2-1 de que digan que esta justicia le está aplicando lawfare a la tripulación. Próximamente las mejores salas. Andrei, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Sonará el teléfono? No sonará el teléfono. ¿Aló? ¿Hugo? Está elongando. Y porque estaba medio dormido. Tardaron en el primer, ni siquiera es paro. En esta movilización, si fuera un gobierno no peronista, ya le hubieran dado 16, 17 marchas, ¿o no? Me estoy desperezando después de una buena hibernada de 3 añitos que me pegué, Diego. ¿Qué hibernada se mandaron? Yo, ¿sabés qué? Te lo grafico. Yo soy la tira de asado que sacás del freezer y la dejás toda la noche en un bol, en la bacha, para que se vaya ablandando. Eso es lo que soy. Porque tiene que volver el asado a la Argentina, compañeros y compañeros. Está muy bien. Y sin la movilización peronista no hay asado. Está bien, lo que yo le quiero decir, hay un comunicado que es la patria no sé qué, en donde el acto de mañana no va a tener ni escenario, ni oradores, es decir, cada uno va y pondrá su consigna como si fuera un asado a la canasta, donde hay una parrilla y cada uno pone lo que lleva. Es rarísimo, por no decirle rarérrimo, lo que vamos a ver mañana. Bueno, disruptivo, ponerle. ¡Qué fino, Hugo! Sí, la marcha no es contra... Porque no es contra el gobierno de Alberto. Esto que quede claro. Va a ser una... digamos así modernamente. ¿Sigue siendo el presidente? Va a ser una performance de mañana. Está bien. ¿Sigue siendo el presidente, Alberto? ¿Usted comía asado con él? Pregúntele usted. No, pero hace mucho que no voy, pues... Ahora no va. No anduve mucho en Google, por eso. No sé, que hoy tenía una actividad y no fue. Algo así, ¿no? Sí. Vos que estás en Casa Rosada de León. No, vos que estás en Casa Rosada de León. ¿Hoy fue o no fue? Sí, hoy fue, estuvo en una actividad. Pero usted no va a Olivos, porque el asado fue en Olivos en pandemia, ¿eh? En pandemia sin barbijo fue usted a Olivos. ¿Y por qué podemos? ¿Y por qué nosotros podemos? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a venir a chicanear con eso? ¿Qué me querés decir? Fue porque podemos. Es como cuando le preguntaban a los rockeros ¿por qué ustedes siempre salen con modelos? Y porque podemos, era la respuesta. ¿Y por qué comen asado en pandemia? Y porque podemos. Asado y vacunas. ¿Y por qué se va y ahora vamos a hacer una marcha conceptual. Marcha contra la inflación, marcha contra la injusticia, marcha contra la tristeza. El hambre en el mundo, el hambre en son marchas conceptuales, más abstractas, son más poéticas, como la letra de Spinetta. Claro, ahí va. ¿No? Como la letra de Spinetta, que le gusta al flaco, ¿no? Que le gusta a Alberto, ¿no? ¿Cómo dice? Y si acaso no brillara el sol. Ahí está. No, y llega... porque ¿sabés lo que pasa si no es mal? Si vamos con todo, le hacemos el juego a la derecha y caemos en la trampa del neoliberalismo. Mire si viene el neoliberalismo nunca debe y ser clava un funcional 90 de a la inflación derecha. y un 40 de pobreza. Dios nos libre del neoliberalismo que clave un 100 de inflación. Cuando dejamos de ver cuál es el enemigo, nos empezamos a pelear entre compañeros. Y esto no puede ser así. Están aglutinados por el neoliberalismo conceptual. No importa si cena un sanguchito de tierra o un puñadito de sal gruesa. No interesa, bancátela. Peor siempre la derecha. Siempre la derecha. Bueno, igual la inflación está brava. Eso hay que aceptarlo. ¿Y qué mañana van a decir? ¿Van a hacer alguna referencia a las políticas de la economía? No sé, porque la verdad que en este país ya no rinde ni apretar empresarios. Cualquier momento me voy a vivir a Uruguay con Susana Jiménez, a hacer la piel de Judas que está haciendo con éxito ahí en el teatro casino, ese no sé qué. Usted ahí, escúcheme, usted vende, dona su campera, come en 2 provincias, ¿eh? Miren cómo brilla. ¿A qué sos, sommelier ahora de campera, vos? No sé nada de ropa, pero lo veo que brilla, que me voy a poner anteojos negros, me voy a encandilar con el ¿Y por qué? Porque soy negrito no puedo tener esta campera. ¿Qué es joya, negro y pobre. Por favor. Le faltó víctima del lawfare también. Está bien. Víctima del lawfare también, exactamente. ¿Y cómo lo tiene No han robado hasta la esperanza, Diego. No han robado hasta la esperanza.
digo. Ya igual ni ganas de pelearme con ustedes tengo. ¿Quién me robó? Cada vez se achica más la torta. Te pedalean las coimas. Es un desastre lo que estamos viviendo. Si esto sigue así, me rajo. No. Disculpame, pero me bajoneé. Pero usted tiene un gran sucesor, ¿o no? Tengo varios. No, pero Tengo Pablo. Pablito, Facundito, varios. Huguito. Todo, ¿no? Bien. No. Por suerte, Bien. mis retoños van a saber recoger mis banderas y llevarlas a la victoria final. Ahí está. Estoy poeta y todo. Nos despide con un rugido. Compañero, y despídase a lo grande. Por favor, le pido. No, es que me parte al medio esta Argentina que estamos viviendo. Ahí está. La verdad me parte al medio ver a los chicos en Ezeiza, muy triste. Es muy triste. Bueno, por suerte usted y su familia no se quedan. Gracias, Hugo. Bueno, muy bien. No, nos quedamos, No, ya sé. Bien. Pablo y Jessy, mañana está esta marcha que estamos mencionando, no sé si llamarlo marcha, performance artística, puesta en escena, pero tiene un comunicado que podemos comentar y ver. Hay dos marchas. Mañana la primera, la fuerte, la de la CGT. Ahí tenés. Primero, La Patria. Este es un comunicado que firman todos los integrantes de la CGT, Daer Acuña y El Salvaje, Pablo Moyano. Pero algunas cosas para rescatar, por ejemplo, es que la inflación ha alcanzado niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de los trabajadores. No es ajeno a esto la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios que remarcan el valor de los productos esenciales, como tampoco la especulación financiera en búsqueda de una devaluación que solo favorece a los grupos económicos concentrados. De críticas al gobierno, corregime Jessica, nada. Cero. Y hablan de el fortalecimiento del diálogo social institucionalizado como ámbito apropiado para la concertación. Consenso, mucha insistencia en el consenso. Exactamente. Pero críticas al gobierno no. Acá esta marcha que sale desde el Obelisco y va al Congreso, después está la de la izquierda que va a la Plaza de Mayo. Pero ¿sabés por qué no va a Plaza? ¿Por qué no va a Plaza de Mayo, Jessica? Para que no se interprete como una protesta en contra de este gobierno. Ahora, yo le preguntaba hoy a la mañana a Daer, lo sacamos en la radio, que explicara, no tiene sentido esta movilización. Digo, el comunicado no dice absolutamente nada, mañana no va a haber palco, escenario, no va a haber oradores, porque piensan distinto y porque no quieren criticar al gobierno. Entonces, si no quieren criticar al gobierno, y esto no es una marcha en apoyo al gobierno, la verdad, lo único que van a hacer mañana, desde el mediodía hasta la tarde, es complicarle la vida a la gente que quiere transitar por la ciudad de Buenos Aires. Bien, tironeados. Por supuesto, por las bases, por los sindicatos de izquierda, por las agrupaciones de izquierda que les van a decir en 3, 2, 1, ustedes no nos defendieron de la inflación, fíjense. Perdóname, por eso no hay escenario, porque la última vez... Tienen miedo que les arranquen el escudo como pasó la última vez. ¿Lo recuerdan? Que fue un acto de vandalismo, se tuvieron que ir medio escondidos los oradores. Por eso en la oposición es la otra marcha, la de la izquierda, que sí va a la Plaza de Mayo y que evidentemente, al margen que no tenga nada para sacar el escenario, le va a sacar algunas banderas al kirchnerismo fundamentalmente porque no hay protesta contra esto y también con el tema tarifario de hoy, ¿no? Está con nosotros D'Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué prevén para mañana? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que lo estaban describiendo bien ustedes, ¿no? Uno va a hacer una manifestación a la política, se podría decir, que es la CGT, y la izquierda al Ejecutivo. La realidad que nuevamente tenemos una anomia por parte del Gobierno Nacional en un contexto muy delicado, muy complicado. Parece que los 20 millones de pobres acá en este país no es culpa del Gobierno Nacional, la inflación no es culpa del Gobierno Nacional, la falta de trabajo no es culpa del Gobierno Nacional. La realidad es que cada vez tenemos más marchas y con mayor cantidad de gente. Nosotros vamos a trabajar en lo posible para tratar de evitar lo menos posible la conflictividad. La realidad es que se están juntando dos representaciones muy grandes, muy grandes. Ya la otra vez, la semana pasada, lo vimos con más de 100.000 personas y eso que lo llevamos a Plaza de Mayo, el caos que causó. Y otra vez volvemos a tratar de lo que no soluciona la política, lo que no soluciona la economía, que lo solucione la policía. Y esto lo empezás a ver, por supuesto, que el epicentro es la Ciudad de Buenos Aires y algunos de ellos creen que esto les sirve, dirimir acá hasta sus propias internas, porque esto afecta al jefe de gobierno. Pero lo empezás a ver replicado la anomia del Gobierno Nacional en todo el país. Por el sur no podés ir por las rutas porque los mapuches te dicen cuándo pasar o cuándo no pasar. En Salta te cortan las rutas. En Mendoza el otro día...
Digo, cada vez se está multiplicando. Este método ya está agotado, y lo que necesitamos es que el gobierno nacional, de una vez por todas, los funcionarios nacionales salgan de esconderse detrás de los escritorios y afronten la realidad de las demandas sociales. ¿Hubo algún consenso que se hizo con los organizadores sobre la marcha de mañana? Porque en algún momento se pedía que los organizadores planteen dónde van a cortar, dónde no, qué límites va a poner la policía. ¿Hubo alguna conversación previa a esto? Digo, para saber qué se espera para mañana. Mira, por lo pronto... ¿No van a cortar el Metrobús? ¿Qué va a ocurrir? Por lo pronto... Lo que pasa es que la masividad ya llega a un momento que no te permite mantener, porque cuando doblan las columnas o algo te cortan el Metrobús. Entonces, la izquierda le dijimos que no marchen, se concentran en Diagonal Sur y se meten en la Plaza de Mayo y tratamos de mantener ahí. Ahora, dentro de la misma CGT tenés algunos que marchan a la Plaza de los dos Congresos, pero otros a su vez hacen un pequeño acto en Avenida Belgrano y 9 de Julio, que después van a decidir si se pliegan o no con la columna que va a la Plaza de los dos Congresos. Con lo cual, ahí ya tenés un volumen de gente que obviamente va a ¿Cuántos policías van a tener que destinar? Comparándolo con un... Yo, para que te des una idea, quede bien gráfico, nosotros trabajamos todos los días, pero todos los días evitando cortes. Obviamente el corte que no se ve, corte que no es noticia, pero para que se den una idea con evidencia real y concreta, en mayo hubo 154 movilizaciones. 154 intentos de corte, que los evitamos. Ahora, cuando ingresan 100.000 personas se complica. Pero siempre termino movilizando un Boca River. Eso es real. Un Boca River de recursos para tratar de mantener la circulación en la ciudad de Buenos Aires. Lo que no debería repetirse es que lo que pasó en la escena del señor detenido que quiso pasar y lo fueron esposado. Eso generó mucha bronca, porque ¿de qué lado están? No. Y, Diego, permíteme, en eso nos hicimos cargo rápidamente. El comisario ese fue sancionado, yo me puse en comunicación con la persona que fue detenida, hablé con el fiscal para que lo libere de forma inmediata, con lo cual no llegó ni a estar detenido, pero igual la situación con las esposas es algo, no tiene ninguna excusa. Está bien, pero ¿cuál es el protocolo? Porque también un comisario, no sé quién estaba al frente del operativo, puede decir, bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Alguien quiere pasar sí o sí? No, es que esa persona, ¿cómo es? Esa persona no quería pasar. No quería pasar. Esa persona lo que estaba diciendo es, se estaba desviando por Avenida Córdoba, estaba diciendo, quiero ir al estacionamiento que está a una cuadra. Discutió con una oficial, se metió el comisario, no manejó bien por una discusión. La situación, no representa la actitud que nosotros pretendemos y trabajamos para que tengan los hombres y mujeres de la policía de la ciudad. Es un policía, no es la policía, esto también quiero dejarlo bien claro, y tomamos el reproche administrativo correspondiente al caso. Nadie quiere enfrentarse, por supuesto que está molesta la gente, perdés el turno médico, perdés el presentismo, llegás 2 horas más tarde a tu casa cuando vas del trajo, ya se agotó esta situación. Alessandro, esto los interpela a ustedes, porque está claro que ante una realidad, ¿cuántos cortes dicen? En mayo 154. 154. La policía, me parece a mí, digo, tiene que pensar en cómo manejarse con la gente. Yo no justifico que nadie quiera pasar de prepo, que nadie insulte al trabajador, porque el policía es un trabajador que por ahí trabaja, que por ahí gana menos que el que insulta. Pero digo, los interpela a un nuevo método de relacionarse con la gente que tiene todo el derecho del mundo a circular por la ciudad. Mira, Pablo, insisto en esto. Nosotros evitamos todos los días muchísimos cortes en la ciudad. Esto que pasó, esta situación, no hay excusa, tomamos cartas en el asunto y nos hicimos cargo. También en la cantidad de manifestaciones que hay en la ciudad, porque es el epicentro elegido para manifestarse por cualquier cosa, digo, no se ven estas situaciones a diario. Por eso quiero diferenciar lo que es la policía, la institución policial, de la actitud mala de un policía. ¿De qué son esos 100 cortes que usted dice que hay todos los días? ¿Los 154 movilizaciones? Sí. Todos los, no, en el mes de mayo. Hoy nosotros evitamos 5 cortes. ¿Y cómo se evitan? Te pregunto por esto. Trabajás con la policía. Lo que pasa hace falta que la justicia también dé una orden, porque lo que se planteaba el otro día era el policía detiene a un automovilista y no detiene a los que están cortando la calle. ¿Por qué no ocurre eso o por qué ocurre cuando ocurre? Mira, Rolo, nosotros hemos identificado, y todos le han hecho nota, a los referentes sociales que son los que organizan estas marchas. Tranquilamente le podrías caer con una causa judicial, los hemos denunciado y los podrías hacer responsable de las movilizaciones que realizan y de las consecuencias que tienen esas movilizaciones. Lamentablemente no llegamos a ver, nosotros en el 2017 tuvimos 10 toneladas de piedra, identificamos a las personas, digo, muy pocos quedaron detenidos porque te piden la trazabilidad del que tiró la piedra. Ahora, cada uno que cumpla la función que tiene que cumplir. No, yo me hago responsable, no esquivamos a la responsabilidad
de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, no es lo mismo manejar 500 personas, 1000 personas, 2000 personas, que 100.000 o más de 100.000 que te entran de forma directa. Cuando nosotros éramos gobierno nacional, coordinábamos con las fuerzas federales y estas situaciones no las vivíamos. Pero no es que no se puede manejar. ¿La justicia cuál tiene que ser? No es que no se puede manejar. Si hay una situación de corte que no se puede resolver, ¿tiene que ser la justicia la que le ordena a la policía hagan cesar el corte, por ejemplo? Sí. ¿O la policía puede actuar por la suya? La policía puede actuar por la suya cuando hace consulta, porque ve un delito en flagrancia, dicen, si hay vías alternativas, siga. Maneje el tránsito y la situación. Siga el corte, digamos. Sí, pero a ver, pero después, también en esto quiero ser claro y no deslindar responsabilidad en la justicia, porque tenemos jueces que nos acompañan muchísimo y fiscales que nos acompañan muchísimo. La realidad que, insisto, no podemos solucionar un problema de las características que hoy tiene la Argentina. Hablamos muchas veces del tema del robo de bronce. Hoy ganan más y lo que quieren es fundir la moneda de $1 para separar el bronce del níquel porque ganan más plata de lo que vale la moneda. Digo, entonces no perdamos el eje, no se puede solucionar con la policía cosas que no soluciona la política. Y también hay otra situación. Los gerentes de la pobreza lo que hacen es poner, y lo vieron todos, a todas las mujeres embarazadas, todos los chicos al frente de esto para poder condicionar el accionar policial. Esto también es una realidad. Bueno, Ahora, pero al otro lado está la justicia. Parece que fuera hace 1000 años, pero el señor Romero, el señor del mortero, está libre, no está libre, está en la casa, en libertad. Le permitieron ser candidato, Diego. Bien. Cumpliendo condena le permitieron ser candidato. Bien. ¿Y cómo se juega? Digamos, todo eso es una parte fundamental también. Yo no digo que haya dicho lo volvería a hacer, pero insinuó que lo volvería a hacer. No, sí, lo dijo claramente. Bueno, por eso, ¿cómo prevén esto? Porque yo insisto obsesivamente sobre esta cuestión. Hay un doble estándar que va a volver, si Juntos por el Cambio gana, si tienen la suerte de volver al poder, ahora no vuela no una piedra, ni una paloma, ni una mariposa en Plaza de Mayo o en Plaza Congreso. ¿Qué va a ser diferente si ocurren disturbios de ese estilo, a nivel de la justicia? Trabajar coordinadamente con las fuerzas federales. Es imposible que una fuerza local te ingresan más de 100.000 personas por las estaciones, por el puente de Pueyrredón, y vos las puedas detener. Cuando trabajamos coordinadamente con las fuerzas federales, organizamos esa situación, iniciamos las causas, identificando a las personas. Fíjate que hoy hasta nos sacaron el reconocimiento facial. Digo, fíjate el ataque sistemático que tiene el gobierno nacional contra un sistema integral de seguridad. Nos llenan la... ¿Quiénes nos? El gobierno nacional. ¿Qué si le sacaron el reconocimiento facial? Mirá, te enumero, para que veas, porque no es una acción aislada. Ni bien empezó la pandemia, lo primero que hicieron fue liberar presos. Todavía nadie sabe la cantidad. Después lo que hicieron fue cerrarnos las puertas al servicio penitenciario. Cuando los delitos no son transferidos a la nación, nosotros hoy tenemos abarrotadas las comisarías de detenidos que están cumpliendo condenas. Lugares que no tienen ni ducha, Diego, ni ducha. Pero los derechos humanos para ellos ahí es otra cosa. Nos trabaron 100 motos en aduana durante un año. 100 motos que no era para pasear, era para combatir de forma directa la modalidad motochorro en la ciudad de Buenos Aires. Un año parada. Perdóname por curiosidad, ¿cuál era el argumento oficial? Habilitame las motos, no porque qué. No, por el problema de importación, que por la CIMI, que no sé qué, estaban en el puerto de Campana un año. Igual a veces directamente no tienen respuesta. Caso de las Taser. Agotamos la vía administrativa, no tenemos respuesta. Es una cuestión ideológica. Simplemente ideológica, entonces no hay respuesta. Nosotros no queremos. Todo el mundo, siglo XXI, utiliza las Taser. Salva la vida de aquel que tiene la alteración mental y cuida al que nos está cuidando. Que son ¿Qué los dice el hombres y gobierno mujeres. nacional? Que ustedes le reclaman al gobierno nacional Pero por sobre las supuesto. Taser. ¿Y qué les dijeron? Pablo, recordá, el funcionario encargado en la ANMAC, que es el ex RENAR, para que la gente entienda, cuando nos firmó la autorización de comprarla, a la semana lo echaron. Y nombraron a una mujer, una chica que hoy está a cargo, donde no nos firma la autorización, hicimos el proceso licitatorio, ahora necesitamos la autorización para ingresar las armas. No nos firma la autorización. ¿Y las armas que ustedes compraron dónde están? En la fábrica, en origen, digamos, ¿no? Claro, exactamente, está en origen y el proveedor no las puede ingresar al país porque no tiene la autorización. ¿Tienen alguna vía para discutir esto? ¿Les queda? Y ahora vamos a ir por la vía del amparo. ¿Y hasta dónde pueden Lo que llegar? pasa es que te parece judicializar una situación. Más cuando- Utilizar a la justicia, tenemos la autonomía
de la ciudad, manejamos las políticas criminales, tenemos la policía, no podemos comprar una herramienta que el mundo usa. Todo se definirá en Corte Suprema como todo este país. ¿De Musarela o de Fugaceta? ¿Pero por qué no? A la Corte Suprema. ¿Por qué necesitan la autorización del Gobierno Nacional para entrar a las Taser? Pero la ignorancia, digo. No, porque derechos nadie lo humanos sabe. es una No, otra pero forma de la compra de picana. armas. ¿Qué te dicen? Es una Está picana. bien, pero ¿qué te dicen? Pueden ser discursos, digo, ¿qué te dicen? Por esto cualquier no podés provincia, entrarla. cualquier fuerza de seguridad de cualquier provincia que quiera comprar armas necesita la autorización de las Taser, porque lo que hace es regular el ingreso de esas armas y tener el control. Digo, que no está mal. Ahora, el problema es cuando lo utilizás ideológicamente. Bueno, recordemos, Rolo, los agentes que mataron enfrente del Malva. Sí, Juan Roldán. En la Puerta del Malva, un librado lo mató a apuñaladas. Martín de Tours, sí. Porque él estaba demasiado cerca. Con una Taser seguramente se hubiera salvado la vida. Era un policía federal. Está el caso de Chano, el cantante Chano, que fue baleado por un policía de la bonaerense, por Facundo Amendolara, que la única opción que tenía, no lo estoy defendiendo ni mucho menos, pero era el arma, plomo o nada. La Taser lo que plantea es, bueno, otra vía. En una situación de cercanía, en una estación de trenes, por ejemplo, hay un ladrón. El policía tiene que decidir entre saco la pistola con el plomo, el 9 milímetros, donde puedo matar al chorro, pero también balear a cualquiera que esté cerca, o nada. Entonces la Taser es una tercera vía. Lo más absurdo de toda esta discusión es que Sergio Berni, que supuestamente es kirchnerista, se pronunció a favor de las Taser. Dijo, yo estoy a favor, pero tampoco las implementan en la policía bonaerense y el gobierno al que él adhiere está bloqueando a través de esta cuestión administrativa el ingreso de las Taser para la policía de la ciudad. Con lo cual, lo que termina pasando es que los policías o matan o no hacen nada. Ese es el tema de fondo de todo esto y la ideología que dice, no, es un arma de tortura. ¿Y qué pasa en el mundo? En otros Lo usan lugares? todas. Todos los países lo Tenía algunas yo creo que Brasil, aludían Bolivia, algunos todos. casos Chile. excepcionales donde algunas personas murieron y digamos, lo trabajaron como si eso fuera evidencia de peligrosidad. Primero que esas armas ya evolucionaron un montón. Tenés la trazabilidad de cuánto descarga, te graba al momento de que lo tira. Digo, todas las medidas de seguridad, habida y por haber, las han mejorado de cuando por primera vez salieron estas armas. En segundo, vos te capacitás. Nosotros enviamos los instructores del Instituto Superior de Seguridad Pública a formarse a los países que la están usando. Y no es que la usás porque la usás, pero lo que decía Rolo recién es un ejemplo bien claro. En el subte tenés una situación compleja. El otro día una persona estaba con el arma en la cabeza cerca de la General Paz, no sé si recuerdan que lo ocurrió, 2 horas y media, no sabíamos si iba a matar a algún policía, algún transeúnte. Cortamos la General Paz con esas herramientas, alguien que estaba alterado en sus facultades mentales, o moría, o después terminaron deponiéndolo, pero las armas hoy se usan en el mundo, las Taser. Estamos discutiendo una locura. Y lo que te decía antes, para cerrar el concepto del reconocimiento facial, en la Argentina hay 40.000 prófugos. 40.000 prófugos, dentro de los cuales hay violadores, asesinos. Con el reconocimiento facial, porque ningún policía se puede memorizar las caras de todos, el reconocimiento facial, nosotros logramos detener 1.743 prófugos de la justicia. Una persona que tenía 14 denuncias de abuso sexual de menores en Formosa estaba trabajando acá de portero. ¿Dónde están? ¿Cómo funciona? Es un programa que corre en las diferentes cámaras. Tenés 300 licencias. Lo podés usar en eventos deportivos, cuando van ingresando y va tomando. En el subte. En una cámara. Es un programa que vos le pones una cámara donde le cargas nada más que los prófugos, lo que te pide la justicia, y te lo detecta en donde está la gente. En el subte, en las estaciones de trenes, 1.743. Suponete que detecta una. ¿Cómo seguís a ese señor que tomó un tren y se fue a un lado que vos no tira sabés? la alerta cuando entra en la estación. Por ejemplo, automáticamente se van a las brigadas. Nosotros tenemos geoposicionado todos los policías. Van a las brigadas o al policía que está más cercano. Lo acerca, lo van guiando por la cámara. Lo acerca, lo identifica y hace la consulta a la justicia. Vamos, acá yo quiero ser muy claro. Nos suspendieron el reconocimiento facial. Estamos hablando de Taser, de reconocimiento facial, y no es que uno está fascinado con la SAR. Estamos en un mundo, si el mundo fuera justo, y entonces no habría agresividad, no habría psicopatía, no habría violencia, entonces no deberíamos lamentar situaciones como la del Malva. Existen. Entonces hay que elegir, hay que hacer una reducción de riesgo. A eso nos referimos. Sin lugar a dudas. Finalmente, lo de reconocimiento facial, ¿está objetado por qué? El juez Gallardo. ¿Es una intromisión a la libertad? ¿Es un Truman Show, un gran hermano? El juez Gallardo lo que dice es que nosotros hacíamos inteligencia con el reconocimiento facial
Y lo que hacíamos era perseguir a 8 millones de personas. Cualquier cosa. No lo pudo probar. De hecho, el Tribunal Superior lo sacó de la causa. Ahora, tenés jueces a la carta que realizan este tipo de resoluciones, donde lo que está quitando es una herramienta para cuidar a los ciudadanos. Nosotros tenemos una ciudad que viven 3 millones de personas, pero duplica su población todos los días. Tenemos una herramienta tecnológica para usar, que la usa el mundo, y nosotros no, decimos que no, por una cuestión ideológica. A ver, para saber, siempre se cuestionó, en China hay reconocimiento facial, o en, no sé, creo que Corea del Sur, o no sé qué, y se objetaba. ¿En qué otros países se usa? En Estados Unidos, pero vino el alto comisionado de la ONU a ver cómo lo usábamos y lo aprobó. Tenemos un convenio con la Universidad de La Plata y lo aprobó. La Defensoría del Pueblo nos controla. Lo sacamos por ley en la legislatura, no es que pusimos un programa, porque sí, se votó una ley. Digo, no, queremos transparentar absolutamente todo. Diego, acá hay un tema que hay que pensar, que es ¿cuál es la alternativa? Plomo, muerte. A la taser, ¿cuál es la alternativa? Si el policía que dispara se equivoca, ¿qué preferirías que tenga en la mano? ¿Una taser o una 9 milímetros? Yo personalmente prefiero la taser, porque de última te hice una descarga eléctrica. Si un policía me va a confundir a mí con un prófugo por un robo, por una violación, ¿qué prefiero? ¿Confiar en el ojímetro del policía o en un software que está conectado a una base de datos? Creo que habían y que se puede controlar? Esa es la alternativa. Que había O que se escape fallado los una prófugos. vez, dijo Gallardo, ¿no? Nunca falló. Nunca falló. Lo que no está diciendo es cómo se cargan los datos. A mano. Entonces, cuando vos querés cargar Marcelo de Alessandro y pusiste mal un número de documento, cuando lo pongas, el sistema no se equivoca. Si te equivocaste en el número de documento Error humano, y es Diego, te va a buscar a vos. El sistema te fue a buscar a vos porque está cargado. Pasaría lo mismo si te paran en un control. Pero creo que el argumento era ese. Tenés captura. Le Pero persiguieron a una señora inocente, le arruinaron la vida. El argumento, ¿sabés cuál fue? Nosotros hacemos consulta con el RENAPER para validar identidad en todos los trámites policiales. Entonces él tomó y dijo, ¿vos cómo identificás a alguien de reconocimiento facial? Le pido la foto al RENAPER. Pero vos tenés 40.000 prófugos y hiciste 8 millones de consultas. Sí, porque son validación de identidad en 2 millones de trámites que hace la gente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En función de eso, en una falacia, se basó para la resolución. Por eso lo corrieron. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a hacer una tanda. Comodoro Pi y una bandera puesta para ser vista desde los balcones de los despachos de los jueces, fiscales, etcétera, para que les quede bien claro qué pasa si tiene una condena Cristina Fernández de Kirchner. Lucía, ¿qué estamos viendo? Igual te digo que está un poco mal colocada porque la mayoría de los despachos no dan a esa calle, pero ahí no está. vive Giles, Lucía. Claro. Colocaron esa bandera hoy, que fue la 7ª jornada de alegatos en el juicio contra Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento en la obra pública. Con Cristina no se jode, decía. Exactamente. Bueno, un poco el mensaje que se viene replicando en grafitis y en otros carteles a lo largo de estas semanas, cuando el fiscal Diego Luciani y el adjunto Sergio Mola se acercan a la jornada del lunes, donde se va a formalizar el pedido de condena. ¿Qué ocurrió hoy como relevante? Los fiscales detallaron un extenso listado de negocios comerciales privados entre Néstor y Cristina Kirchner con Lázaro Báez. ¿Por qué esto es importante? Porque esto ocurrió mientras Lázaro Báez se convertía en empresario de la construcción, pero sumaron 2 datos. El primero de ellos es que Lázaro Báez iba a pérdida. Iba a pérdida nada más ni nada menos que en la administración de los hoteles de la familia Kirchner. ¿Cómo? Explica eso. Adquieren los hoteles, necesitaban una empresa para explotar los hoteles. ¿Sabés quién tenía una empresa que estaba inactiva, pero estaba dispuesta a convertirse en un empresario hotelero? Lázaro Báez. Lo contratan y rápidamente le empieza a reportar ganancias a los Kirchner. Es decir, les garantizó 28 millones de pesos desde 2009 a 2015. Pero su empresa, Valle Mitre, que era la responsable... ¿Pero de qué modo?
Bueno, ¿Qué hacía al alquiler de habitaciones? Lo que hacía esta empresa, Valle Mitre, es explotar los hoteles. Tenía un contrato de locación por el que pagaba una cifra fija por 3 hoteles todos los meses a la familia Kirchner. Lo que sucede es que esa empresa Valle Mitre no tenía fondos, no tenía clientes. Su único cliente fue la familia Kirchner y necesitó que alguien le pase dinero todos los meses. ¿Sabés quién le pasaba dinero todos los meses? A ver. Para que automáticamente le deposite ese dinero a los Kirchner. Austral Construcciones. Mientras ganaba millonarios contratos para la obra pública vial. El dato es que la ecuación era inversa. Lázaro Báez fue a pérdida en casi 7 millones de pesos, mientras le reportó ganancias de 28 millones de pesos a la familia Kirchner. ¿Qué dijo hoy el fiscal Luciani? La verdad es que mucho no le importaba a Lázaro perder con sus benefactores porque ganaba por otro lado y el rol era otro. Pero las habitaciones se ocuparon alguna vez, alguna vez sí, pero en general que eran habitaciones fantasma con personal que ni siquiera tenía que hacer camas porque nadie contrataba, o sí alquilaban esas habitaciones. Bueno, algunas se alquilaron, no se utilizaron porque de hecho la justificación era se alquilaron para trabajadores que tenían cerca las obras. Las obras estaban a casi 500 kilómetros del hotel de Cristina Kirchner. Mira esta imagen, que esto fue parte del tramo final de los alegatos de hoy. El celular de José López sigue hablando, sigue explotando y lo que muestra es un circuito privilegiado para Lázaro Báez. Me dijo Mendoza, que es el presidente de Austral Construcciones, que su jefe, que es Lázaro Báez, hoy se junta con la jefa y le va a ordenar que cancelen los certificados. Lázaro Báez se reunía con Cristina Kirchner para destrabar todo lo vinculado a su empresa, la misma que le prestaba y le pagaba alquileres a los hoteles. Gracias, Lucía. Hemos llegado al final. Ahora está Nelson Castro reemplazando a Nico en Doble Beber y Rever. ¿Con qué? Bueno, Shakira, mano derecha de Milagro Sala, le contesta a Milagro Sala, que habló en la televisión pública anoche. Dijo cosas, hoy le va a contestar en una entrevista con Nico Wiñaski. Hasta mañana.